La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Saludos amigos, estamos en Hablando con los expertos. Hoy nos visita la doctora Nalini Campillo, quien es médico endocrinóloga, además diabetóloga y nutricionista. Ella es presidenta de la Sociedad Dominicana de Médicos Diabetólogos y nos viene a hablar de una interesantísima actividad que se celebrará el próximo mes de agosto. Expo Salud Dominicana, comprendiendo la diabetes. Doctora Campillo, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Doctora, ¿por qué esta idea de hacer una feria Expo Salud Dominicana? ¿A quién está dirigido? ¿Cuál fue la motivación? ¿Y qué se va a esperar ahí en ese proceso? Mira, esa es una actividad que se va a realizar el sábado 9 de agosto en Sanvil, en la plaza de Sanvil. Y queremos desarrollarla porque la diabetes es una condición crónica. En el mundo existen aproximadamente 400 millones de personas que sufren de diabetes. Es una cifra Eso es muy una alta. cifra sumamente alta y en nuestro país el 9.9% de la población sufre de diabetes. Estamos hablando de que casi 1 millón de dominicanos sufre de diabetes. Es necesario concientizar a la población. Actualmente esta cifra tan alarmante hace que los médicos que nos dedicamos a lo que es el control de la diabetes ayudemos al paciente a prevenir las complicaciones agudas y crónicas de la enfermedad. Mientras más el paciente conoce lo que es la diabetes, más puede evitar esas complicaciones. Y durante esta feria que se realizará durante todo un día, el próximo 9 de agosto, ¿a quiénes está dirigido? ¿Solo ya a las personas que están afectadas de diabetes para que aprendan a lidiarla o a personas los jóvenes, por ejemplo, para que aprendan a prevenirla? Esta actividad está enfocada a todo el que esté interesado en conocer sobre una enfermedad crónica como es la diabetes mellitus. No solamente el paciente. El paciente es esencial porque mientras más conoce de su enfermedad, evita las complicaciones. Pero la persona que convive con una persona que sufre de diabetes tiene que saber qué hacer en el momento de una complicación. Okay. Y te pongo un ejemplo. Una complicación puede ser un bajón de azúcar, sí, como nos dice la mayoría de los pacientes. En medicina el bajón de azúcar se conoce como hipoglicemia. Es que los niveles de azúcar han bajado mucho en sangre. Okay. ¿Qué hace una persona si se encuentra con un paciente que tiene una hipoglicemia? ¿Cómo lo reconoce? ¿Qué debe de hacer? Esas son las cosas que nosotros queremos enseñar para evitar que esa persona caiga en un coma por hipoglicemia. Es decir, que son las herramientas necesarias para uno lidiar con cualquier emergencia relacionada a esta enfermedad que ataca a tantos seres humanos. Y que puede atacar mundo. a jóvenes, puede atacar a adolescentes, puede atacar a adultos mayores, puede atacar a niños, puede atacar a ancianos. O sea, la diabetes no tiene preferencia sexual ni tiene preferencia de edad. Nos puedes atacar a todos por igual. Y este día, cuando se esté realizando la actividad, ¿qué va a poder encontrar el usuario? ¿Cuántos expositores habrá y demás? Bien, nosotros vamos a iniciar con la toma gratuita de lo que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una prueba que se hace cada 3 meses para lo que es el control del paciente diabético. Si yo te lo definiera en palabras sencillas, es la cantidad de azúcar que se adhiere a los glóbulos rojos. Okay. Y es el parámetro que nosotros los médicos utilizamos para saber si esa persona tiene control de la diabetes e inclusive para diagnosticar la diabetes. Las primeras 100 personas que lleguen a la actividad se le va a hacer esta prueba capilar, es un pinchacito en el dedo y con una gota mínima de sangre se va a determinar cuáles son sus niveles de hemoglobina glicosilada. Se va a tomar la presión, se va a pesar, se va a medir y luego que salga esa persona se sienta a escuchar las charlas sobre orientación y sobre prevención, sobre diabetes en general. Si esa persona sale con un diagnóstico positivo, entonces pasa a consulta y se le va a hacer una consulta gratuita. A propósito de la parte del diagnóstico, ¿puede una persona que por un asunto alimenticio un día le dé una hipoglicemia, determina ya esta primera fase que el paciente tiene problemas de glucosa en sangre? No, cualquier persona puede presentar una hipoglicemia. Y hablamos de los adolescentes. Sí. A los adolescentes les gusta mucho hacer ejercicio, pero van al gimnasio sin desayunar. Entonces hacen un ejercicio excesivo y ya su cuerpo está necesitando nutrientes. Y entonces viene el desmayo, el mareo, la sudoración profusa, se asusta y la mamá inmediatamente piensa, cuidado si mi hijo tiene alguna enfermedad. Sí. No, las hipoglicemias no son diagnóstico de diabetes. Okay. Sí le puede pasar a cualquier persona.
Desde que una persona tiene un bajón de azúcar en sangre, es bueno que vaya al médico y entonces se le indican las analíticas que necesita. Y en el caso de las madres, que ocurre esto con adolescentes, sobre todo ahora que estamos en verano, Sí. que los chicos están en la casa ociosos y dicen, mami, quiero ir al gimnasio. Y llega el niño con este cuadro, sudoroso, pálido y demás. ¿Qué hacer? ¿Cómo debe actuar la madre para evitar que el caso empeore? Lo ideal es darle algo dulce al niño, una bebida que te contenga azúcar, si el niño puede tragar. Hay condiciones donde el paciente está inconsciente. Hay momentos en que, en el caso de que una persona tenga un bajón de azúcar y está inconsciente, no se le debe dar a tragar ningún tipo de líquido porque se puede ahogar. Lo ideal sería tener un tipo de aparatito en casa que se llama glucómetro. Sí. Es un tipo de instrumento que se utiliza para medir lo que es la glicemia capilar y eso te da un valor y te determina cuál es el valor de esa persona en sangre. ¿Es idóneo entonces al escuchar que usted dice el glucómetro, tenerlo en la familia dentro del botiquín? ¿Es una herramienta necesaria para definitivamente, independiente que tenga o no tenga diabetes? Perfecto. Yo considero que una persona que pueda tener un glucómetro es como el aparato de la presión. Sí. Podemos tener un aparato de la presión en casa como podemos tener un glucómetro. Y cualquier persona que en ese momento tenga sudoración profusa, tenga mareo, se sienta débil y le hacemos un niveles de glicemia en ese momento, eso nos orienta a saber qué podemos hacer. Y el día de Exposalud Dominicana, ¿cuáles temas se van a abordar en estas conferencias? Hay temas interesantísimos. Uno de los temas que más nos interesa que la persona se comente son los mitos y las realidades sobre la diabetes. Hay muchos mitos sobre que si la hoja de insulina se utiliza para el tratamiento, que si tenemos la creencia de que la insulina deja ciega a las personas, sobre sexualidad y diabetes, sobre una complicación muy importante y devastadora que es el pie diabético, sobre temas de psicología, el abordaje de tener una enfermedad crónica. Lo que queremos es romper todos los tabúes que probablemente tengan nuestra población y orientarlos correctamente sobre qué deben hacer. ¿Y cómo pueden las personas obtener más información de este evento? La información está en internet, pueden entrar en la página de Exposalud, solamente colocan en Google Exposalud y ahí le va a dar toda la información sobre esto. ¿Los precios al público? El precio ¿están por taquilla son 500 pesos, pero la sociedad tiene la facilidad de donar esas taquillas, una gran cantidad de estas taquillas a las personas que nos escriban y a las personas que deseen participar. Y las personas que se quieran sumar para apoyarlos a ustedes a nivel ya de casas farmacéuticas y demás, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Puedo dar un número de teléfono? Sí, claro que sí. El número de teléfono es el 829-764-1001. Nos pueden contactar a través de este número de teléfono y con mucho gusto le damos la información. Y aparte de este tipo de eventos, ¿qué otras cosas hace la Sociedad Dominicana de Médicos Diabetólogos? Muchísimas actividades. El día 31, 1 y 2 de agosto tenemos en el Hospital General de la Plaza de la Salud un entrenamiento que es para médicos y es un entrenamiento que se llama Prevenir las amputaciones. Es un entrenamiento que se llama Paso a Paso Previniendo las Amputaciones y se va a desarrollar en esa fecha, en el auditorium de la Plaza de la Salud. También tenemos orientaciones a través de las páginas web, tenemos todo lo que es información durante el año de actividades también gratuitas para los pacientes. ¿Dan ustedes este tipo de apoyo? Sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica y que el proceso de inyectarse insulina todos los días a la persona le resulta tedioso y tú lo escuchas ya decir, estoy cansado ya de tanto inyectarme, ya que ocurra lo que deba ocurrir. Ese es uno de los temas interesantísimos que vamos a debatir el día 9 de agosto. Vamos a enseñar lo que es la insulinización, cuáles son las técnicas de inyección de insulina, pero cualquier persona que quiera acercarse a lo que es la Escuela de Diabetes en el Hospital General de la Plaza de la Salud lo puede hacer. Todos los días de 8 a 4 de la tarde. Interesante. Doctora, vamos a un corte comercial. Luego de la pausa continuaremos hablando de diabetes y de Exposalud Dominicana 2014 en su primera edición que se realizará el próximo 9 de agosto. Ya retornamos. Exposalud Dominicana comprendiendo la diabetes. Esta actividad está dirigida especialmente a la prevención y educación de la diabetes en la población dominicana. Organiza la Sociedad Dominicana de Médicos Diabetólogos. Sábado 9 de agosto de 2014 de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en el Salón de Eventos Sanvil, Santo Domingo. Puedes visualizar más información entrando a www.exposaluddominicana.com. Las boletas están a la venta en Huepa Tickets, Movimax, Supermercados Nacional y Jumbo. Nelares,
nueva empresa dedicada a la importación de una gran variedad de productos de primera calidad para restaurantes y hoteles. Ofrecemos alimentos y bebidas para paladares exigentes y al alcance de todos los presupuestos. No pierda la oportunidad y pregunte por nuestro catálogo llamando al 809-238-5681 o visítenos en www.nelares.com. Continuamos hablando con Nalini Campillo, quien es médico, endocrinóloga, nutrióloga y diabetóloga, y hablábamos de la interesante actividad que se realizará el próximo 9 de agosto, que es Expo Salud Dominicana 2014, comprendiendo la diabetes. Doctora, antes de la pausa hablábamos del cuadro de hipoglicemia, de qué hacer, de cómo se va los temas que se van a manejar preventivo durante esta actividad. En la parte de los mitos, doctora, hablábamos tras bastidores ahora de la famosa menta de guardia para controlar una hipoglicemia. Me encantó ese espacio que tuvimos, porque hablamos de toda la historia de la menta de guardia. Este va a ser un programa aparte que vamos a editar. Y realmente es interesantísimo. Si el paciente lo que tiene a la mano, en su bolsillo, es una mentica de guardia. O de anís. Y definimos la menta de guardia como la que es larguita, en forma de media luna, que siempre nos piden para llevar fuera a los países extranjeros. Definitivamente sí, cualquier caramelo, cualquier sustancia dulce que la persona pueda ingerir y pueda tenerla en la boca y esperar que ese azúcar se absorba a nivel de la mucosa, definitivamente le puede salvar la vida a un paciente. Doctora, siempre que hablo con especialistas como usted sobre el tema de la diabetes, escucho decir que es un asesino silente, que es una enfermedad que puede estar ahí y que nadie se entera. ¿Cómo hacer como ciudadanos comunes, que no sabemos cuándo hay un cuadro clínico, ni mucho menos, para prevenir o detectar que hay un signo que es una alerta? Mira, los signos y síntomas de la diabetes normalmente ocurren cuando el paciente tiene mucha sed. No es una sed de que tenemos calor y nos tomamos 4 vasos de agua, no. Es tomar agua frecuentemente, estamos hablando de 10, de 15 vasos de agua, orinar mucho. El paciente tiene la piel seca, las infecciones se hacen recurrentes. En medicina se le llamaba la enfermedad de las 4 P. Polidipsia, que es mucha sed. Poliuria, que es mucha orina. Pérdida de peso y mucha hambre. Y polifagia. Okay. Entonces, esos son los 4 primeros signos y síntomas de la diabetes. El paciente come mucho, pero pierde peso. Orina mucho. Y esa orina que ven, normalmente se acercan las hormiguitas. Eso le iba a preguntar, si es un mito o una realidad. Es una realidad. Porque es muy dulce la orina del diabético. Definitivamente. Como el cuerpo no puede metabolizar esa gran cantidad de azúcar, el cuerpo tiene que eliminarla de alguna forma y la elimina a través de la orina. Por eso vamos a ver que las hormiguitas se acercan a la taza del inodoro. Pero eso era en el campo, en la tierra, doctora. Ahora con la modernidad, ¿cómo prevenir? Definitivamente no podemos perder eso, porque si el paciente ve que las hormiguitas se acercan a la orina, también eso es algo que lo alerta y le dice, caramba, algo me está pasando, mi orina no es normal, porque se acercan las hormigas a ella. Y eso se hablaba hace años. Sí. O sea, la primera vez que se habló de la diabetes, estamos hablando de la época de Areteo de Capadocia, un médico que tiene, te estoy hablando de miles de años antes de Cristo. Sí. Entonces, en esa época se llamó diabetes mellitus, y la palabra diabetes mellitus significa diabetes es mucha agua y mellitus es miel. Okay. Porque el paciente orinaba tanto y las hormigas se acercaban a la orina, que por eso el nombre científico, que se basaba en la observación de esos médicos de aquella época, es diabetes mellitus, mucha agua con sabor dulce. Y cuando están estos signos, mucha sed, mucha orina, mucha pérdida hambre, de peso y mucha hambre. ¿Cuál es el paso a seguir? Inmediatamente se acerca al médico y le dice, doctor, me está pasando esta condición, ¿qué debo hacer? Y el médico le va a indicar una prueba que es de glicemia. La glicemia es el nombre que nosotros utilizamos para el azúcar en la sangre y es una prueba muy sencilla que se lo puede hacer cualquier persona en cualquier laboratorio. O sea, los métodos de diagnóstico de diabetes ya están establecidos. Sin embargo, es interesante destacar que no todo el mundo tiene signos y síntomas de diabetes. El 50% de la población en Estados Unidos no sabe que tiene la diabetes porque no tiene ni signos ni síntomas. Eso cuando el médico dice que es asintomático. Es asintomático. Pero ¿qué ocurre? Al paciente le ocurre una situación de estrés. Dios libre, como decimos aquí, muere su mamá delante de él, tiene un accidente automovilístico, una emoción puede hacer que detone la diabetes sin él saber que tiene la diabetes. Puede detonar la diabetes. No es diabetes emocional. Existen las emociones y existe la diabetes. La diabetes tipo 2
que es la más frecuente, que es el 90% de la población, es una condición genética. Se transmite de generación en generación. Heredada. Heredada. Entonces, yo no puedo cambiar el color de mis ojos, a menos que me ponga una lentilla. Exacto. Pero asimismo es la diabetes. Es una condición heredada que en algún momento de tu vida, si tú te cuidas, nunca la desarrollas. Pero si viene un estrés muy alto, entonces se puede despertar esa condición y despertar la diabetes. Okay. Doctora, sé que estamos hablando de Expo Salud Dominicana 2014, primera edición, pero no puedo desaprovechar su presencia para tratar un tema que es el tema obligado en todas las entrevistas de esta época, porque hay muchos casos de chikungunya. Ay, sí. Y he visto Ay, sí. casos de personas cercanas que el pariente falleció no por la chikungunya, sino porque el cuadro diabético se agudizó. Así es. ¿Qué hacer? Así es. En el caso de chikungunya y diabetes, realmente es una complicación. El paciente diabético tiene una condición y es la que no puede defenderse como se defiende una persona normal ante las infecciones. Entonces, todos sus niveles de glicemia, lo primero que va a ocurrir ante una infección es que sus niveles de glicemia aumentan. E inmediatamente esa infección empieza a hacer estragos, no solamente en su cuerpo, sino en su piel, en sus articulaciones. Entonces el paciente tiene que ir inmediatamente, tiene la primera fiebre, sin saber qué es o no es chikungunya, tiene que ir donde su médico diabetólogo. Okay. Y hay que cambiar lo que es el tratamiento de la diabetes. Muchos pacientes diabéticos tipo 2 que utilizan hipoglicemiantes orales, las pastillitas, tenemos que cambiarlo a un control más estricto como es la insulinoterapia, para controlar esos niveles de glicemia. Es un paciente que si tiene los niveles de glicemia alterados por culpa de la infección de la chikungunya, se va a deshidratar más fácilmente y es un paciente que necesita mayor atención y mayor cuidado. Si en la piel salen las erupciones, si el paciente se rasca, se infecta. Una vez que se abre la piel, es una puerta de entrada a las infecciones y entonces el paciente puede desarrollar una infección que se puede complicar. Entonces, diabetes y chikungunya hay que tratarla inmediatamente. Y la parte de la diabetes, doctora, ¿es la diabetes una enfermedad autoinmune? ¿Se podría considerar dentro de ese grupo? Solamente si es la diabetes tipo 1. Tenemos 4 tipos específicos de diabetes. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, otros tipos específicos de diabetes y la diabetes gestacional. Sí. La diabetes tipo 1 es la diabetes donde el paciente se destruye. Sus propias células destruyen las células que producen la insulina, que son las células del páncreas. Entonces no tiene una causa real, es una causa idiopática. Entonces esa autodestrucción de sus propias células lleva al paciente a que tiene que utilizar insulina de por vida, que era lo que antes se conocía como insulino dependiente. Okay. Hoy en día ese paciente que antes se conocía como insulino dependiente, hoy en día se llama diabetes tipo 1. Okay. La diabetes tipo 2 es la diabetes que se presenta más frecuentemente en el adulto, que es el paciente que utiliza las pastillitas para controlarse, y es la que es hereditaria, que representa el 90% de la diabetes. ¿Quién es más propenso, doctora, a padecer diabetes, el hombre o la mujer? No tiene diferencia sexual. ¿No? Okay. El asunto de la alimentación puede y la dieta estricta no influye. Sin embargo, la mujer cuando desarrolla lo que es diabetes gestacional, por el privilegio que tenemos de dar a luz, sí puede desarrollar lo que es diabetes gestacional. Pero una vez que el producto sale, o sea que el bebé ya tiene su bebé, tiene la condición de que puede desarrollar la diabetes en un futuro. Okay. Pero la mayoría de ellas no tiene diabetes, o sea, desarrolla la diabetes gestacional, pero no se queda siendo diabética. Sí se queda con un alto porcentaje de desarrollarla. Yo quiero, doctora, que usted nos dé unos tips esenciales para prevenir en los hogares, con los adolescentes sobre todo, porque ya nosotros somos viejos y desaprender no es tan fácil. ¿Cómo educar las nuevas generaciones para que no sean víctimas de este asesino silente como es la diabetes? La nutrición es esencial. Lamentablemente en nuestros colegios, yo no conozco, y esto es una crítica constructiva que estoy haciendo, no conozco una sola cafetería de un colegio donde la nutrición que se le ofrece al niño que va a merendar sea adecuada. Son una cantidad de carbohidratos, son una cantidad de azúcares que son calorías vacías. Cebollerías. Que lo único que produce es obesidad. Y la obesidad es un factor desencadenante de diabetes. Si nosotros pudiéramos volver a la época en que le preparamos la merienda a nuestros hijos, a la loncherita, a la comida sana que se prepara en casa y llevar a los colegios, ese es lo mejor que tú le puedes dar a tu hijo en ese momento día tras día, una nutrición sana. Los niños antes salían a hacer ejercicios a las calles, correteaban para arriba y para abajo. Yo recuerdo yo misma patinar en el medio de la calle o tirarme, todos los que vivimos en el campo nos tirábamos de una yagua y éramos felices, hacíamos ejercicio, corríamos.
Hoy en día los niños tienen que estar trancados en la casa. Entonces, ¿cómo combatir ese sedentarismo ¿Cómo de los combatir el adolescentes? sedentarismo? Los aparatos electrónicos que los niños se mantienen todo el tiempo estáticos en un solo lugar sin movimiento. Tenemos que hacer que nuestros hijos se muevan, tenemos que hacer que nuestros hijos coman sano para evitar no solamente la diabetes, sino cualquier enfermedad. Es decir, que la alimentación es la parte vital, esencial para lograr que las futuras generaciones no sean víctimas de la diabetes. Doctora, vamos a retomar la fecha, lugar, hora donde se desarrollará Expo Salud Dominicana 2014. En Sanvil, la Plaza Sanvil, en lo que es el Salón de Exposiciones, el sábado 9 desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Todos están invitados. Sí, a las familias que se integren para que conozcan cómo combatir la diabetes. Amigos, gracias por su compañía. Querida doctora, gracias por aportar sus conocimientos para nuestro público y este espacio de ustedes. Cuando la sociedad necesite exponer cualquier actividad, estamos a la orden. Muchísimas gracias, Elisa. Recuerden, quiéranse, consiéntanse, tiempo de calidad con los más importantes, la familia. Feliz resto del día y hasta la próxima entrega de Vive Sano.